Los 10 misterios más oscuros de los papas que el Vaticano nunca aclaró. Durante más de 2000 años, el Vaticano ha sido un reino dentro de otro reino, una ciudad prohibida, un corazón de poder espiritual y político, y también un lugar de secretos inconfesables. ¿Qué secretos se ocultan entre las criptas de mármol y los pasillos alfombrados del Vaticano? ¿Qué verdades han sido enterradas bajo siglos de silencio sagrado? Hoy, viajaremos al corazón de la Iglesia Católica, donde la fe se entrelaza con el misterio. Estos son los 10 misterios de los papas, que el Vaticano aún no ha podido, o no ha querido, resolver. ¿Estás listo para conocer la parte más oscura, más humana y más inquietante del papado? Desde el año 33 después de Cristo, cuando San Pedro, el primer papa, fue crucificado en Roma, hasta el Papa Francisco en el siglo XXI, la historia de los papas ha sido tan divina como turbulenta. 264 papas han gobernado desde la silla de Pedro. Algunos han sido santos, otros han sido asesinos, conspiradores o mártires. Y en medio de ellos hay historias que no encajan, enigmas que el tiempo no ha borrado, ni la Iglesia ha querido explicar. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones para mantenerte al día con todo lo nuevo para ti. El gran secreto de los archivos del Vaticano. Bajo las losas del Vaticano, más allá de las cámaras doradas y las columnas sagradas, existe un lugar donde el tiempo está cautivo. Un lugar donde los secretos del mundo no fueron olvidados, fueron ocultados. Son 85 kilómetros de estanterías, millones de páginas, manuscritos, cartas, códices y quizás la clave para reescribir la historia de la humanidad. El lugar más secreto del cristianismo. Los archivos apostólicos vaticanos. Algunos lo llaman archivo. Otros lo llaman el corazón oscuro del conocimiento prohibido. Los archivos vaticanos nacen oficialmente en 1612, bajo el papado de Pablo V. Pero su historia comienza mucho antes. Desde el siglo IV, los papas ya acumulaban cartas imperiales, decretos, concilios, evangelios, textos sagrados y políticos por igual. Durante siglos, este archivo permaneció sellado al mundo exterior, reservado solo para los ojos del Papa y sus más fieles custodios. No es un archivo cualquiera, afirman los expertos. Es la memoria viva de una institución de 2000 años, y quizás la bóveda que guarda las verdades que la Iglesia nunca quiso revelar. Entre sus tesoros confirmados, la excomunión de Martín Lutero, el juicio a Galileo Galilei, cartas de reyes, emperadores y revolucionarios, y los documentos del Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial. Pero entre sus pasillos más profundos, tras puertas blindadas y custodios del silencio, los rumores apuntan a algo más, algo mucho más grande. Se dice que allí reposan evangelios apócrifos jamás revelados al público, como el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas y otros aún no identificados, que presentarían una versión radicalmente distinta de la vida de Jesús. ¿Y si Jesús no murió en la cruz? ¿Y si tuvo descendencia? ¿Y si su mensaje fue manipulado siglos después por intereses políticos del Imperio Romano? Estas preguntas no provienen solo de teorías conspirativas. Varios historiadores independientes creen que documentos clave del siglo I y II fueron deliberadamente excluidos del canon oficial, y que hoy reposan bajo tierra, ocultos al ojo público. La pregunta central que flota en torno a este misterio es tan antigua como el cristianismo mismo. ¿Qué pasaría si lo que allí se guarda contradice la versión oficial del Evangelio? La respuesta no es simple, porque no se trata solo de un asunto religioso, sino de poder, de control cultural y de la narrativa que ha moldeado a toda la civilización occidental por 2 milenios. Mientras tanto, en lo profundo de Roma, en las cámaras silenciosas del Vaticano, el corazón del misterio sigue latiendo, oculto, vigilado y protegidos por siglos de tradición. La misteriosa desaparición del Papa Juan Pablo, el Papa de los 33 días. El 29 de septiembre de 1978. Una monja entra a la habitación papal. Encuentra al sumo pontífice sin vida, aún sujeta un papel. El teléfono descolgado. Nadie lo escuchó pedir ayuda. El Vaticano calla, y el mundo comienza a sospechar. Juan Pablo I, Albino Luciani, fue el papa que reinó solo 33 días. Una figura humilde, reformista, con la sonrisa de un pastor, pero con el coraje de un revolucionario silencioso. En su corta gestión se atrevió a tocar lo intocable.
el poder financiero del Vaticano, la estructura de la curia y el polémico Banco Vaticano. No quiero una iglesia rica en oro, pero pobre en humanidad. Pero esos ideales lo pusieron en la mira de quienes no querían cambios. El Vaticano declaró que murió de un infarto. No se hizo autopsia. El cuerpo fue embalsamado con rapidez. La hoja que sostenía desapareció. Nunca fue revelado su contenido. Y entonces comenzaron las teorías. ¿Fue envenenado por quienes temían sus reformas? ¿Descubrió algo tan grande que debía ser silenciado? El Vaticano nunca permitió una investigación externa. Todo fue cerrado, todo fue rápido, todo fue sospechoso. Un papa que quiso limpiar la casa de Dios y fue sacado antes de poder barrer el polvo. Una muerte que aún huele a secretos, a poder y a miedo. Juan Pablo I murió demasiado pronto, o quizás justo a tiempo para que todo siguiera igual. El Banco del Vaticano y el caso Roberto Calvi. Londres, junio de 1982. A la sombra del puente Blackfriars, el cuerpo sin vida de un hombre cuelga de una cuerda atada a un andamio. Lleva los bolsillos llenos de ladrillos y billetes en varias divisas. El rostro desfigurado. Las manos en posición extrañamente como si se tratara de un ritual. Ese hombre era Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios. ¿Qué secretos financieros se ocultan bajo los mármoles sagrados de Roma? ¿Y quién ordenó la ejecución de uno de los hombres más poderosos y más peligrosos del sistema bancario vaticano? Roberto Calvi no era un banquero cualquiera. Era el presidente del Banco Ambrosiano, una institución financiera italiana con vínculos estrechos con el Vaticano a través del Instituto para las Obras de Religión, conocido simplemente como el Banco del Vaticano. Durante los años 70 y 80, Calvi se convirtió en una figura clave en el mundo financiero internacional, pero su ascenso meteórico no estaba sustentado en la transparencia, sino en una red de cuentas secretas, movimientos de dinero opacos y contactos que rozaban lo criminal. Su apodo, el banquero de Dios, no era irónico. El Vaticano era accionista del Ambrosiano y su principal socio financiero. A mediados de los años 80 se descubrió que el Banco Ambrosiano había perdido más de $1.300 millones. ¿A dónde fue ese dinero? Cuentas en paraísos fiscales. Transferencias hacia América Latina, África y Europa del Este. Financiación encubierta a movimientos políticos e incluso a dictaduras militares. Todo con la supuesta cobertura moral de un banco controlado, indirectamente, por la Santa Sede. Y por detrás, un actor invisible movía los hilos. La Logia Masónica, una organización secreta prohibida en Italia, con tentáculos en el ejército, los servicios secretos, la banca, los medios de comunicación, y posiblemente dentro del Vaticano, del cual Roberto Calvi era miembro. El Banco del Vaticano, también conocido como IOR, fue acusado de complicidad financiera. Había canalizado fondos hacia el Banco Ambrosiano. Se negó a cooperar plenamente con la justicia italiana. Y se protegió tras la inmunidad diplomática de la Santa Sede. El entonces Papa, Juan Pablo II, guardó silencio, pero el escándalo golpeó los cimientos morales de la Iglesia. Incluso su más cercano colaborador financiero, el arzobispo Marcinkus, fue señalado como cómplice, aunque jamás fue procesado gracias a la protección vaticana. ¿Fue Calvi un traidor, un chivo expiatorio o simplemente un testigo demasiado peligroso? El asesinato del guarda suizo Sterman, mayo de 1998. En el interior del Vaticano, donde reina el silencio monástico y cada piedra respira siglos de historia, algo rompe la paz eterna. 3 cuerpos sin vida. Uno de ellos, el comandante recién ascendido, Alois Sterman. La versión oficial llega rápido. Un joven guardia suizo lo habría asesinado por un problema disciplinario y luego se habría suicidado. De esa manera cerraron el caso, pero las sombras se niegan a disiparse. Rumores de espionaje, luchas internas y secretos que podrían poner en jaque la estructura misma del Vaticano. ¿Qué sucedió realmente la noche del 4 de mayo? ¿Y por qué la verdad, hasta hoy, parece enterrada entre mármoles y juramentos de silencio? La misteriosa renuncia de Benedicto XVI, 11 de febrero de 2013. En una sala discreta del Vaticano, el Papa Benedicto XVI pronuncia unas palabras en latín, y el mundo queda en silencio. Acaba de renunciar al papado.
Es el primer pontífice en hacerlo en casi 600 años. Las razones oficiales, edad avanzada y salud frágil, pero en los pasillos oscuros del Vaticano se hablaba de otra cosa. Amenazas, traiciones, secretos filtrados y una guerra interna entre facciones. ¿Fue Benedicto XVI un hombre cansado o un papa obligado a abdicar? Joseph Ratzinger, elegido papa en 2005 tras la muerte de Juan Pablo II, asumió el nombre de Benedicto XVI. Fue un teólogo brillante, rígido defensor de la ortodoxia doctrinal y muchas veces considerado el guardián de la fe. Pero su papado no fue tranquilo. En sus 8 años como líder de la Iglesia Católica, enfrentó una luz de escándalos, revelaciones de abusos encubiertos por décadas, acusaciones de corrupción en el Banco Vaticano, filtraciones internas conocidas como VatiLeaks, que expusieron cartas secretas, rivalidades en la curia y hasta informes que hablaban de una red de poder homosexual dentro del Vaticano. Aquel 11 de febrero de 2013, cuando anunció su renuncia, el mundo quedó pasmado. Pero los que conocen los engranajes del Vaticano sabían que esa decisión tenía más capas que un simple motivo de salud. La última vez que un papa había renunciado fue en 1415, con Gregorio XII, en medio del cisma de Occidente. Antes de él, el caso más famoso fue el de Celestino V, un ermitaño que solo duró 5 meses como pontífice y cuya historia inspiró a Dante a colocarlo en el infierno por el gran rechazo. Benedicto XVI no era un anciano débil, era un hombre de mente lúcida, con pleno control de su entorno. En público no mostraba signos de enfermedad grave, y había papas que habían gobernado hasta morir en situaciones mucho más precarias. A la muerte de Benedicto XVI en 2022, se fue con él gran parte del misterio. Nunca explicó en detalle por qué se fue, y quizás nunca lo haría. Pero su renuncia dejó una pregunta ardiente como el incienso en una misa nocturna. ¿Qué tan libre puede ser el Papa dentro del Vaticano? El tercer secreto de Fátima, ¿el fin del papado profetizado? En una pequeña aldea de Portugal, 3 niños pastores dijeron haber visto a la Virgen María. Fue en 1917, lo que les confió aún estremece al mundo católico más de un siglo después. Porque entre esos mensajes celestiales se escondía un secreto, uno tan oscuro, que el mismo Vaticano temió revelarlo por completo. Durante las apariciones de la Virgen de Fátima a Lucía, Jacinta y Francisco se entregaron 3 secretos. Los 2 primeros fueron revelados poco después. Una visión del infierno, la profecía de la Segunda Guerra Mundial, y la necesidad de consagrar a Rusia para evitar su expansión comunista. Pero el tercer secreto fue diferente, tan perturbador, tan apocalíptico, que fue encerrado en los archivos más inaccesibles del Vaticano. Fue confiado al Papa por Sor Lucía, la única vidente que sobrevivió hasta la adultez. ¿Qué podía ser tan devastador como para ocultarlo durante décadas? En el año 2000, el Vaticano, bajo el pontificado de Juan Pablo II, publicó finalmente lo que aseguró ser el texto completo del tercer secreto, una visión simbólica de un obispo vestido de blanco que subía una montaña sobre cadáveres y era asesinado junto con otros religiosos. Según el comunicado oficial, se trataba de una profecía de la tentativa de asesinato contra Juan Pablo II en 1981, pero para muchos teólogos, historiadores e incluso antiguos miembros del Vaticano, algo no cuadraba. Faltaban palabras de la Virgen, explicaciones directas, menciones a eventos futuros. El texto revelado parecía demasiado vago, demasiado conveniente. ¿Por qué no revelar un mensaje tan importante? ¿Qué tanto podría sacudir la fe, como para mantenerlo bajo llave casi 80 años? ¿Fue realmente revelado por completo en el 2000? ¿O solo se compartió una parte simbólica y conveniente? Si se revelara el verdadero tercer secreto, las iglesias se vaciarían al amanecer, advirtió un sacerdote portugués cercano a Sor Lucía. El tercer secreto de Fátima no es solo un mensaje perdido en la historia. Es un espejo de los miedos más profundos del Vaticano, la traición desde dentro, el juicio de lo divino y el posible fin de su poder terrenal. ¿Y tú qué crees? ¿Fue una revelación incompleta? ¿O una advertencia que aún no ha terminado de cumplirse? La profecía de San Malaquías, el último papa y el juicio final. Una profecía escrita hace casi 1000 años. Una lista de papas codificada en frases crípticas y una advertencia final que aún hoy hiela la sangre. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien apacentará las ovejas en medio de muchas tribulaciones, y cuando éstas terminen,
La ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. ¿Estamos viviendo los últimos capítulos de esa lista? Es el Papa Francisco, el último Papa. San Malaquías fue un arzobispo irlandés del siglo XII, nacido como Maelm Haedog o Morgair, canonizado en 1190. Viajó en varias ocasiones a Roma y, según la leyenda, durante una de sus visitas al Vaticano, recibió una visión profética del futuro de la Iglesia Católica. Esa visión consistía en una lista de 112 frases enigmáticas, cada una correspondiente a un futuro papa. Frases escritas en latín, breves, simbólicas, algunas imposibles de entender en su momento, pero que, con el paso de los siglos, parecen haber descrito con inquietante precisión a cada pontífice. La lista fue descubierta por primera vez en 1595, publicada por el monje benedictino Arnold Wion en su obra Lignum Vitae. Desde entonces, su existencia ha sido objeto de debate, censura, temor y fascinación. Cada uno de los 112 lemas se refiere simbólicamente a un papa. Por ejemplo, Pastor Angelicus corresponde a Pío XII, conocido por su profunda espiritualidad. De Medietate Lunae se ha vinculado con Juan Pablo I, que murió tras apenas 33 días de papado, un ciclo casi exacto de la luna. De Labore Solis alude a Juan Pablo II, nacido durante un eclipse solar y fallecido durante otro. Pero lo más inquietante es que el lema 112 no menciona un nombre, sino un evento apocalíptico. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro el Romano. Este papa, según la profecía, no llevará un pontificado ordinario, sino que será testigo del colapso de Roma, de la gran tribulación y del juicio final de la humanidad. El hecho de que no haya más nombres después ha llevado a muchos a una conclusión escalofriante. Francisco, el Papa 266, sería el último. Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, es hijo de inmigrantes italianos, de ascendencia romana, y ha sido visto por algunos como una figura humilde, pastoral y profundamente disruptiva. Su elección fue, para muchos, simbólica. El primer Papa jesuita, el primero de América Latina, y el primero en tomar el nombre de Francisco, el santo de la pobreza y la reforma. ¿Y si su pontificado está marcando el fin de un ciclo de poder milenario? El lema de Petrus Romanus no habla solo del final de un papado, sino del colapso de toda la institución eclesiástica. Algunos interpretan esto como la caída del Vaticano como centro de poder, el auge de una nueva espiritualidad postcatólica, o incluso un cataclismo físico o geopolítico que afecte a Roma. ¿Y si el verdadero juicio no es divino sino histórico? ¿Y si lo que la profecía ve no es fuego celestial, sino la lenta, inevitable disolución de una era? ¿O la advertencia final de que los relojes del mundo están llegando a su última vuelta? El Vaticano y los documentos secretos sobre Pío XII y el Holocausto. Roma, 1943. Las botas alemanas retumban sobre los adoquines. Las tropas nazis arrestan a más de 1000 judíos romanos frente a la mirada silenciosa de la ciudad eterna. A tan solo 800 metros, en el interior del Vaticano, el Papa Pío XII guarda silencio. ¿Por qué? ¿Era cómplice? ¿Indiferente? ¿O estaba orquestando una ayuda secreta en las sombras? Décadas han pasado desde la Segunda Guerra Mundial, y aún hoy, los archivos secretos del Vaticano no han revelado todo. ¿Qué ocultan exactamente sobre uno de los episodios más sombríos de la historia humana? Eugenio Pacelli fue elegido papa en 1939, justo cuando estallaba el conflicto más devastador del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Su pontificado coincidió con el ascenso de Adolf Hitler, la expansión del Tercer Reich y el desarrollo sistemático del Holocausto, el exterminio de más de 6 millones de judíos. Pero mientras el mundo ardía, el Vaticano mantenía un silencio que aún hoy provoca debate, dolor y sospechas. Pío XII jamás condenó públicamente a Hitler por el genocidio judío. En sus discursos, evitó usar palabras claras como judíos, nazis o campos de exterminio. Este silencio, considerado por algunos como diplomático, por otros como cobarde y por unos pocos como estratégico, sigue generando una pregunta persistente. ¿Qué sabía realmente el Vaticano? ¿Y por qué no lo dijo?
Durante décadas, los archivos del pontificado de Pío XII estuvieron cerrados al escrutinio público. Los historiadores solo tenían acceso parcial a documentos vagos o cuidadosamente seleccionados. Pero en marzo de 2020, el Vaticano, bajo el papado de Francisco, abrió miles de documentos inéditos del pontificado de Pío XII. La comunidad internacional esperaba por fin obtener respuestas claras, pero lo que encontraron fue aún más inquietante. Cartas censuradas, informes incompletos, notas con tinta borrada. Y lo más curioso, muchos documentos clave seguían faltando. Fueron destruidos, ocultados o aún no han sido revelados al público. Hay quienes sostienen que Pío XII temía al comunismo más que al nazismo y por eso se mantuvo en silencio. Para esta corriente, el Papa habría preferido guardar neutralidad con el régimen de Hitler para evitar una expansión soviética en Europa y proteger los intereses geopolíticos de la Iglesia. Además, antes de ser Papa, Pacelli fue nuncio en Alemania y firmó un concordato con el Tercer Reich en 1933, lo que muchos consideran un acto de legitimación tácita del régimen nazi. Por otro lado, varios testimonios aseguran que Pío XII, en las sombras, orquestó una red clandestina de ayuda a los judíos, instruyendo a conventos, monasterios y parroquias a esconder familias perseguidas. Se estima que más de 4.000 judíos fueron salvados en Roma, muchos escondidos incluso dentro de los muros del Vaticano. ¿Pero era suficiente? ¿O era, al fin y al cabo, un silencio demasiado cómodo? Juana la Papisa, una mujer en el trono de San Pedro. Durante siglos, una historia prohibida ha circulado en susurros por los corredores del Vaticano. Una historia tan incómoda que la Iglesia ha intentado borrarla de todos los registros. Cuenta la leyenda que una mujer llegó a ser papa. Su nombre, Juana. La historia comienza en la Edad Media, ese tiempo oscuro y turbulento donde la superstición y el poder religioso caminaban de la mano. En algún momento del siglo IX, según la leyenda, una joven de inteligencia brillante y alma rebelde, disfrazada de hombre, escaló los más altos niveles de la jerarquía eclesiástica, hasta coronarse como sumo pontífice. Criada en Atenas o en Mainz, según versiones, Juana se educó en secreto, algo impensable para una mujer en esa época. Adoptando una identidad masculina, Johannes Anglicus se infiltró en los monasterios y círculos teológicos más respetados. Su conocimiento, carisma y sabiduría la llevaron a Roma, y allí, según la leyenda, fue elegida papa sin que nadie descubriera su verdadero sexo. La Iglesia ha negado categóricamente la existencia de la papisa Juana. La lista oficial de papas no la menciona, y muchos académicos modernos la consideran una leyenda nacida de la sátira, del simbolismo o de la propaganda anticlerical. Pero entonces, ¿existió realmente Juana? ¿Fue una mujer brillante que engañó al mundo entero? ¿O solo una advertencia simbólica sobre el peligro de subvertir el orden establecido? El Papa Benedicto IX, el pontífice que vendió el trono de San Pedro 3 veces. Roma, siglo XI. Las campanas resuenan en la ciudad eterna, pero no por gloria divina, sino por escándalo. En una época de luchas entre nobles, intrigas eclesiásticas y decadencia moral, un joven noble romano asciende al trono más sagrado del mundo cristiano, el trono del Papa. Su nombre, Benedicto IX. Su legado, corrupción, libertinaje y una vergüenza histórica que la Iglesia aún prefiere no recordar, porque no fue papa una sola vez, ni 2, sino 3. Y lo más increíble, en una de esas veces vendió el papado por dinero. ¿Cómo es posible que un hombre así haya ocupado la silla de Pedro no una, sino 3 veces distintas? ¿Qué oscuros intereses lo sostenían? Benedicto IX, nacido Teofilato de Tusculum, pertenecía a una de las familias nobles más poderosas de Roma. La casa de Tusculum tenía influencia directa sobre la Iglesia, e incluso sobre quién portaba la tiara papal. Fue elegido papa por primera vez en el año 1032, cuando tenía, según muchos historiadores, tan solo 11 años. Sí, escuchaste bien, un niño fue nombrado vicario de Cristo en la tierra, no por virtud o sabiduría, sino por puro nepotismo. Su primer mandato fue marcado por el caos. Los cronistas de la época lo describen como despreciable, inmoral y sanguinario, San Pedro Damián, un demonio disfrazado de sacerdote. Un hombre más interesado en orgías, banquetes y violencia que en misas o rezos. La ciudad de Roma, bajo su liderazgo, se convirtió en un hervidero de corrupción. Pero Benedicto IX no solo causaba escándalo con su estilo de vida, también vendía cargos eclesiásticos, manipulaba excomuniones y transformó el Vaticano en un feudo personal. Aquí yace el misterio más inquietante.
¿Cómo pudo una figura tan escandalosa mantener el control del papado durante tanto tiempo? Las respuestas apuntan a el poder aplastante de las familias nobiliarias romanas, que trataban el papado como un título hereditario. La debilidad institucional de la Iglesia en el siglo XI, aún lejos de las reformas que vendrían con Gregorio VII. Y quizás lo más grave, la complicidad silenciosa de otros miembros del clero, que preferían callar antes que enfrentar una guerra interna. Benedicto IX es uno de los 2 únicos papas excomulgados en la historia, y el único en ocupar la silla papal 3 veces. Su nombre rara vez se menciona desde el púlpito, y en los libros de historia se le estudia más como un símbolo de decadencia que como un líder espiritual. Algunos creen que su vida marcó el inicio del impulso por la reforma eclesiástica del siglo XI, que intentó purgar la Iglesia del nepotismo y la simonía. Pero el daño ya estaba hecho, porque él no fue un faro de fe. Fue un espejo de ambición, codicia y corrupción. Y su historia nos recuerda que incluso la institución más sagrada puede tambalear, cuando sus cimientos se construyen con oro, no con verdad. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!